El ataque con buscapersonas y walkie-talkies en el Líbano fue el preludio de una gran guerra y, de hecho, comenzó ayer. Israel ha comenzado a bombardear ciudades y carreteras en el sur del Líbano, lo que, en esencia, significa prepararse para una invasión terrestre. Solo el primer día, unas 300 personas murieron, corrientes de refugiados se apresuraron hacia el norte del país. El Líbano se está preparando para una tercera guerra con Israel. El primero fue en 1982, el segundo en 2006, y el actual, cuyo inicio se pronostica desde hace casi un año, puede ser el último para todos. No porque Israel vaya a utilizar las armas nucleares que tiene, sino porque, si se desarrolla el peor de los casos, no existirán ni el Líbano ni el Israel actuales. Y aunque parezca un poco dramático, es la realidad. Por esto tanto China como Turquía han solicitado a las demás naciones del mundo detener a Israel antes de que sea demasiado tarde. 24 horas después de que los ataques aéreos mataran a casi 500 personas, marcando el día más mortífero desde 2006 y una expansión del conflicto que ha envuelto a la región durante casi un año, China ha condenado la actual ofensiva de Israel en el vecino Líbano. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Xian, dijo en la conferencia de prensa habitual del martes, que China está muy preocupada por las tensiones actuales entre Líbano e Israel y profundamente alarmada por el gran número de víctimas causadas por las operaciones militares en cuestión. Al tiempo que destacó que China se opone a las violaciones de la soberanía del Líbano y condena todas las acciones que dañan a civiles inocentes. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, dijo durante una reunión con su homólogo libanés, Abdallah Abou Habib, en la ciudad de Nueva York el lunes, que no importa cómo cambie la situación, insistirán en estar del lado de la justicia y del lado de sus hermanos árabes, incluido el Líbano. Wang expresó el apoyo de China a la soberanía del Líbano y su oposición a los ataques indiscriminados contra civiles. Dijo que China condena firmemente los ataques de Israel en Líbano y recalca que la fuerza no representa la verdad y ha insistido en que el uso de la violencia generará grandes desastres humanitarios. Al tiempo que reclama una postura más clara a la comunidad internacional ante la crisis en Oriente Próximo. Y pide a los países de la región unirse y tener una voz más firme. Wang ha argumentado que la situación es una manifestación de la propagación del conflicto en Gaza. Por ello, ha reiterado el apoyo de Pekín a un alto el fuego, la total retirada de tropas israelíes del enclave y la aplicación de la solución de dos estados, incluida la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, una vía apoyada por la comunidad internacional y respaldada por Naciones Unidas. Solo de esta forma se puede tomar un camino hacia la reducción del conflicto, ha señalado Wang, quien ha mostrado la voluntad de China de seguir haciendo esfuerzos en este sentido junto a los países árabes y la comunidad internacional. Mientras que Turquía ha condenado duramente la nueva ofensiva lanzada ayer por el ejército israelí, advirtiendo a la comunidad internacional del riesgo de que el caos se extienda por toda la región de Oriente Medio, mientras Israel insiste en acelerar los bombardeos bajo el argumento de que no hay que dar respiro a Hezbolá. A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía alertó hoy que los ataques de Israel sobre el Líbano suponen una nueva fase en sus esfuerzos por arrastrar a toda la región hacia el caos. Destaca que los países que apoyan incondicionalmente a Israel están ayudando a Netanyahu a verter sangre en pro de sus intereses políticos. Por lo que es imperativo que todas las instituciones responsables de mantener la paz y la seguridad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como la comunidad internacional, tomen sin demora todas las acciones necesarias para frenar a Israel y evitar que provoque una escalada. El comunicado también destaca que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, pide una coalición internacional para frenar a Netanyahu, como ha solicitado también China. En un acalorado discurso pronunciado hoy ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente turco pidió una alianza internacional para frenar a Netanyahu, al igual que hace 70 años la humanidad se unió para frenar a Hitler. Turquía lleva meses urgiendo a la comunidad internacional para que presione a Israel antes de que la guerra con Hamas se extienda a Líbano e Irán, y desde ahí a toda la región. Con una economía en quiebra y una situación política y social muy delicada, Líbano se enfrenta ahora al mayor desafío en décadas a causa de la oleada de ataques aéreos lanzada ayer por el ejército israelí, que ha causado ya al menos 558 muertos y 1.835 heridos,
según cifras oficiales provisionales del Ministerio de Salud libanés, y ha obligado a huir del sur del país a decenas de miles de civiles. Pero todos sabemos y está más que claro, que Israel no se detendrá en Gaza. Su objetivo es hacer inhabitable la mayor parte de la franja y tomar el control total de ella. Desde el primer día de la operación en Gaza, Israel amenazó al Líbano y a Hezbolá, prometiéndoles el destino de Gaza y Hamás. Las amenazas israelíes no se percibieron como vacías, pero estaba claro que una operación terrestre en el Líbano sería muy costosa en todos los sentidos, humano, reputacional, financiero, y por lo tanto Israel quiere compartir sus cargas con Estados Unidos. Para ello, era necesario provocar a Hezbolá e Irán para que atacaran ciudades israelíes, en lugar de objetivos militares, o atacaran a Israel desde territorio libanés para exigir la intervención estadounidense. Pero Sheikh Nasrallah, líder de Hezbolá, y Ayatollah Khamenei, líder iraní, no sucumbieron a ninguna provocación, y a Netanyahu se le acababa el tiempo. La situación interna en Israel se estaba deteriorando, en Gaza había un completo punto muerto, 42.000 fueron asesinados, pero no pudieron destruir a Hamás ni forzar a los palestinos al exilio. Israel enfrenta una condena cada vez mayor en el ámbito internacional. Y a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, es imposible detener los combates y retirar las tropas de Gaza. Para Netanyahu esto será el fin de su reinado y el comienzo del juicio, y para Israel como tal, será una admisión de derrota. Además, ni Netanyahu ni Israel quieren ser considerados responsables del genocidio de Gaza. Por lo tanto, ven la única salida en continuar la guerra con la esperanza de que en algún momento Estados Unidos acuda en ayuda de su Estado 51. Por esto el Líbano se convirtió en una víctima obvia y condenada, pero eso no significa que al iniciar la guerra, Netanyahu encontró la manera correcta de salvarse a sí mismo y a su país. Por el contrario, el Estado libanés tiene todas las posibilidades de convertirse en un gran país de Oriente Medio. Al convertirse en consecuencia y continuación del genocidio de Gaza, podría provocar una detonación de la situación en toda la región. Una invasión israelí en toda regla del Líbano haría saltar la válvula, y los voluntarios sirios e iraquíes, que llegarían al frente libanés a través de territorio sirio, podrían ser arrastrados primero a la guerra. Irán ayudará al Líbano y a Hezbolá en todas las formas posibles, pero intentará abstenerse de participar directamente en la guerra, por temor a un choque directo con Estados Unidos, pero Israel seguirá intentando provocar a Teherán. La comunidad árabe estará indignada por la nueva agresión israelí, aumentará la presión sobre los gobiernos árabes, muchos países musulmanes pueden imponer un embargo al comercio con Israel. El sur global comenzará a exigir aún más duramente a Occidente que calme a su violento hijo, y si esto no afecta a Washington de ninguna manera, porque Netanyahu está jugando con la escalada de la lucha por el poder en los Estados Unidos, durante el cual ninguna de las partes puede permitirse acciones anti-israelíes, entonces Europa, que intenta sentarse en dos sillas, se verá obligada a condenar inequívocamente a Israel. En general, la agresión libanesa de Israel dañará la reputación de Occidente en el sur global, porque no habrá sanciones contra el agresor ni intentos reales de detenerlo. Habiendo quedado empantanado en batallas con Hezbolá, Israel se arrinconará aún más. Ahora, además de desangrar a Gaza, en el sur tendrá una guerra en toda regla, aunque en ausencia de aviación en el Líbano, en el norte. No hay salida a este impasse salvo la intervención directa de Estados Unidos, que causaría enormes daños al ejército de Hezbolá. Pero esta opción es categóricamente inaceptable para Estados Unidos, independientemente de quién gane las elecciones de noviembre. Y gracias a Dios, porque la intervención directa de los Estados Unidos en la guerra del Líbano abre el camino a una guerra regional, entonces ya quedaría medio paso antes de que Irán entrara en ella y comenzara la guerra israelí-iraní, y luego la guerra iraní-estadounidense. Durante el cual, como Netanyahu y los halcones estadounidenses como Bolton han estado soñando durante muchos años, Estados Unidos bombardearía a Irán hasta llevarlo a la edad de piedra, es decir, usaría armas nucleares, aparentemente para destruir las instalaciones nucleares iraníes. En realidad, esto sería un paso hacia una verdadera catástrofe, y quizás no solo a escala regional. Esto es con lo que está jugando Netanyahu y los altos mandos israelíes.